Bienvenidos a todos a Entre Togados, el podcast que tanto hemos preparado, podcast donde hablamos de lo banal de la justicia, pero con toga, ya lo veréis, tanto mi compañero como yo hemos decidido hacer este podcast vestidos como la ocasión lo merece. Hoy no podía ser de otra manera, estamos aquí mi compañero y mi socio y mi amigo Javier Barón, al cual hemos pensado en esta idea de hacer un podcast jurídico. No es un podcast jurídico al uso, sino que es más bien un podcast entre compañeros donde vamos a hablar de la cara B de la justicia, de todo aquello que no se ve, ¿no? Quizás durante el día a día o precisamente lo que ocultamos detrás del día a día. Y queríamos empezar incluso presentando al compañero, a Javier. Un gusto. Buenas tardes, felicidades por la iniciativa. La verdad que a mí se me hace un poco raro estar hablando con la toga en un ambiente que no sea el de los juzgados, ¿verdad? Bueno, en el fondo es una seña de identidad, ¿no? Y queremos darle también este sello, ¿no? al podcast. ¿Qué crees que es lo que va a marcar el curso de este podcast? ¿Cuál es el significado que crees que le queremos dar? Bueno, yo creo que vamos a ver otro perfil, ¿no? Que no se suele ver, no se suele escuchar y a la vez pues hay tantas anécdotas, tantas historias, ¿no? Detrás de la toga, un poquito. Y Entre Togados yo creo que también puede ser una manera de enseñar ese lado ese lado humano, que iremos viendo con los invitados, supongo, ¿no? Bueno, y tenemos una lista. Yo creo que ya hemos pensado, hemos ido más allá. Sí que es verdad que hoy quizás lo que nos gustaría era empezar con algo más personal, ¿no? Explicar un poquito nuestra idea, que veíais la estructura principalmente de lo que sería el podcast y de lo que queremos hablar. Pero vamos a hablar de nosotros como si fuéramos los invitados, entrevistador, entrevistado y viceversa. Y yo quiero lanzarte una serie de preguntas a la que yo también voy a aprovechar para dar las explicaciones que crea pertinentes. Javier, ¿cuál es tu origen? ¿Cómo empezaste en esto del derecho? Porque me parece que llevas 20 años de carrera. Efectivamente, en julio hago 20 años, que lo he tenido que mirar para la entrevista porque no suele uno mirar atrás, ¿no? Siempre vas haciendo. Y realmente yo tenía claro desde el colegio, Marc, no sé tu caso, pero yo desde el colegio tenía clarísimo qué quería hacer. En aquel entonces, piensa, una escuela pública, casos de acoso escolar, muchos casos de acoso escolar, y eso te genera algo dentro, ¿verdad? Te genera como un ambiente de injusticia, ¿no? Y para vehicular esa sensación, al menos a mí, aprendí que había algo que intentaba combatir eso, que era un poquito en la abogacía, ¿no? O sea, que es vocacional, esto es desde una el cosa colegio. vocacional. Creo que me puse la orla que nos poníamos en el colegio y ya me sentía como togado casi. De ahí el origen del podcast. Pues en mi caso, fíjate, porque realmente no sé si es muy tópico decir que uno desde niño quiere ser abogado o quiere dedicarse a algo relacionado con la justicia, pero sí que es verdad, y esto creo que te lo he explicado en alguna ocasión, en mi caso personal, mis padres se compraron una casa en el año 2006 y no sé exactamente, porque no he hecho el cálculo, pero igual tenía yo entre 10 y 12 años. Y a mí todo aquello me pareció, era una operación inmobiliaria, que curiosamente es a lo que nos dedicamos ahora, ¿no? Pero a mí me pareció que era algo muy, muy curioso ver incluso a la gente inmobiliaria, la gente visitando nuestra casa, que es la que vendíamos para irnos a la otra. Y a mí el día del notario, la entrega de llaves y todo aquello me fascinó. Y es una cosa que a día de hoy no te sé explicar el por qué, porque realmente no pasó nada fuera de lo común, pero para mí estar en aquella sala y tener todos aquellos inputs me hizo pensar que igual me quería dedicar a algo relacionado con la abogacía o con la notaría en ese momento. Luego el tema se fue modelando y tuve claro que con oposiciones y demás yo quería ejercer mi vocación social de ayudar a las personas desde otro lado, ¿no? Que creo que un poquito en ese punto estamos bastante cercanos, ¿no? De querer ayudar. No sé si quieres añadir algo sobre esto. En esas situaciones nace algo. Ahí ya sabes, yo creo que antes de empezar el bachillerato haces aquel examen para ver hacia dónde te dedicas, ¿no? Competencias me parece que se llamaban, sí, o algo así. Vas haciendo un tipo test y sale tu perfil, ¿no? Y me salía claro, me salía perfil no solo de letras, sino de letras y casi ya derecho. O sea, casi. Yo creo que sí, que estamos en la misma línea, pero a mí me pasó también algo muy curioso, que es justo antes de... Yo hice la selectividad, no sé si se llamaba igual en tu momento. Sí. Hice la selectividad y la verdad que tenía la nota para hacer derecho, pero sí que es verdad que a última hora
teníamos que establecer un orden, una prelista, ¿no? De las universidades que queríamos ir y los grados que queríamos, o a los que queríamos optar. Y yo tuve hasta 10 minutos antes de enviar la lista definitiva, trabajo social, si no me equivoco, educación social, otro trabajo social en otra universidad y el cuarto derecho, porque creía que lo mío era aquello. Y tuve una conversación con un familiar que me dijo, mira, Marc, y es lo que me abrió los ojos, todo esto que tú quieres hacer, trabajo social, ayudar a las personas con discapacidad, que también he hecho alguna vez un voluntariado y tal, lo puedes hacer, pero con un conocimiento más amplio, que es el que te va a proporcionar el derecho. Y lo vi claro, pero lo vi 10 minutos antes. O sea, menos mal de la persona con la que hablé, que es mi tía, que le mando un saludo desde aquí, que me abrió los ojos en este sentido y un poquito pues esta ha sido la trayectoria hasta llegar a ejercer, ¿no? Entonces, no lo sé, si quieres entramos en materia. Yo creo que a la gente lo que le gustará saber y lo que creo que es el pastel de este podcast es hablar pues de nuestro día a día, de la realidad loca que llamamos nosotros de la profesión, experiencias, anécdotas. No sé si a ti se te vienen alguna ya a la cabeza, pero la verdad es que yo ya he tenido, con 5 años bien que llevo de ejercicio, no me quiero imaginar. Es que hay tantas, el día a día, y bueno, aquella frase típica, ¿no? De que la realidad supera la ficción. Por supuesto, por supuesto. Es cierto. Yo he visto desde testigos que justo antes, cuando entran en sala, se quedan sordos, que no escuchan bien. Lo he visto fuera y estabas hablando con su abogado y estaban teniendo una conversación normal, ¿no? Y de repente en sala se quedan sordos. Eso le da unos 5 minutos entre que no escucha bien y tal, de escuchar bien la pregunta y prepararse una buena respuesta. He visto desde clientes que han instrumentalizado la justicia. Eso es típico de que aquellas personas que van aprendiendo con las denuncias, van haciendo cada vez mejor, incluso sabían más, decíamos, que los abogados, ¿no? Porque el uso y el mal uso, ¿no? de esa práctica. He visto un juez tocar la guitarra en su despacho, esto creo que te lo dije una vez. Esto me lo explicaste. Y es muy fuerte decirlo, pero lo reconozco que fue una cosa esporádica y supongo que, no sé si momento de estrés o algo, pero tocar la guitarra en su despacho mientras te estaba adelantando la sentencia. Estuvo muy poco tiempo aquí en Vilanova, ese juez, por cierto, pero bueno, son cosas que... La guitarra, pero el mazo... ¿Tú lo has visto tocar alguna vez? Porque no. hay gente que cree que esto existe. No. No existe. No. Yo te voy a decir una cosa. En mi primera audiencia previa, sí. La jueza tenía un mazo. ¿Ah, sí? En Barcelona. Sí. No recuerdo el juzgado de instancia, pero tenía un mazo. Wow. Y se lo pregunté a mi compañera entonces, que es con la que me acompañaba, y me decía, Marc, esto es la primera y creo que la última vez que lo vamos a ver. Es que no es lo normal. Bueno, no es lo normal, es que no existe esto en las películas. Ese es el daño, ¿no? Que muchas veces la gente tiene la imagen de las películas americanas o, bueno, aquella imagen que hemos visto, ¿no? De los abogados, de que entre el testigo sorpresa, ¿no? Que no existe ese testigo sorpresa porque toda la prueba, ¿no? Ya tiene que estar previamente introducida y cuesta mucho introducir una prueba nueva, ¿no? Entonces, cuesta mucho desmitificar, y explicarles que nosotros me conoces, ¿no? Que hacemos un gran esfuerzo por intentar explicarle al cliente, ¿no? que lo que se va a encontrar. Y que no siempre sale bien, porque nosotros lo que nos gusta normalmente es preparar aquellos interrogatorios de parte. Normalmente los testigos no se deben preparar, pero las partes sí. Las partes es la única parte, valga la redundancia, que no tiene obligación de decir verdad en un juicio. Y que aun con las preparaciones, las sesiones que hacemos aquí de preparación, donde queda suficientemente claro, creemos que queda suficientemente claro, llegas a sala y te tergiversan la realidad. Bueno, se ponen nerviosos, que eso entra dentro de la normalidad, ¿no? Pero que acaban haciendo un relato que poco o nada tiene que ver con lo que hemos hablado en el despacho, y eso al final, bueno, pues nos mermanó las posibilidades de ganar ese juicio. Pero eso sucede. ¿Tú no crees muchas veces que se aprende más de los errores? O a mí me decía un compañero que las victorias son muy esporádicas y son muy fugaces, ¿no? Que se disfrutan muy rápido, pero los errores te dejan marca, te dejan huella, ¿no? Eso es una cosa que te va marcando poco a poco, ¿no? Vas aprendiendo mucho de los errores, vas aprendiendo también de los compañeros, de los jueces, de los fiscales. Recuerdo un compañero que fuimos a hacer un interrogatorio y a su cliente le fue muy bien el interrogatorio, que yo tenía que preguntarle e interrogarle, ¿no?
Y al salir me dijo una frase que se me quedó grabada, Marc. Me dijo, si no te gusta la respuesta, no hagas la pregunta. Porque al principio vas con una batería de preguntas y voy a preguntar esto, voy a preguntar lo otro. Y cuidado, ¿no? O sea, una gran lección, ¿no? Que te lo va dando esa práctica, ¿no? Pero curioso, ¿no? Que el día a día te va pues, formando lo que somos, ¿no? Yo coincido 100% contigo, el tema de codearse y rodearse de compañeros, quererse o ser siempre lo más humilde posible, escuchar, aunque sean compañeros que a veces igual no imitaríamos, porque tú y yo lo sabemos muy bien, que nos encontramos con abogados y abogadas pues que poco tiene que ver con el código deontológico y sus prácticas muchas veces pues dejan mucho que desear, pero aun con eso pues aprendes y formas lo que somos el abogado que queremos ser. Nosotros en nuestro despacho creo que tenemos la política de trabajar muy marcada y eso es lo que nos hace también destacar, ¿no? en nuestra rama. Javier, ¿qué me puedes contar más? Bueno, mi primer día mis primeros días con la toga. Mira, esto es una anécdota que no he explicado mucho y es cuando al principio empiezas, vas muy nervioso. O sea, o al menos en mi caso, vas pensando en la prueba, vas pensando en los testigos, incluso haciendo una mini conclusión si la prueba sale como tú piensas. Todo preparado. Hipótesis 1, hipótesis 2. Sí, sí. Y yo iba muy nervioso a los juicios, entonces subía a la sala de togas a buscar la toga, abrí la puerta cogía la primera toga que me encontraba. Entonces, ¿qué me ocurre en los primeros juicios? Pues que me encontraba con una toga XL o una toga S. Entonces, poco a poco vas aprendiendo que la talla es importante y que el sosiego también es importante, ¿no? Forma parte un poquito, pero mis primeros juicios creo que empezaba con la toga era casi lo de menos, ¿no? Porque estaba tan nervioso que no miraba ni la talla, ¿no? Y eso sí era en Vilanova, porque yo mis primeros juicios, mis primeras audiencias previas, que me iban a hacer infinitos de audiencias previas, eran en Barcelona. Que para mí Ciudad de la Justicia ahora empieza a ser un poco mi casa, pero hasta hace muy poco para mí era como un aeropuerto aquello. Sí. Y la sala de togas en la primera planta, en el ICAP, pero el ICAP depende de cómo, no está la persona que te indica. Luego instancia, instrucción, ahí está fiscalía, está todo. Y si vas por primera vez, pues le sumas más nervios, ¿no? Aún, solo una audiencia previa, y tal, una audiencia previa que es lo más sencillo del mundo normalmente, ¿no? O al menos de los temas que yo hacía en ese momento, pero no me quiero imaginar si es un juicio ordinario, un verbal o algo con más complejidad, ¿no? Otra cosa que quería apuntar, ahora que he sacado el tema, en este podcast, lo digo porque la gente que nos escucha y demás, queremos explicar pues, la cara B de la justicia, pero vamos a seguir dando píldoras de derecho, ¿no? Siempre vamos a intentar, pues, con los invitados, cuando expliquen, van a venir invitados de otras ramas del derecho. Nosotros somos abogados civilistas, derecho inmobiliario, derecho al consumo, etcétera, sucesiones, pero hay compañeros que ya están apalabrados, que son pues, mercantilistas o se dedican al derecho del trabajo, etcétera, ¿no? O penalistas. Entonces, inevitablemente, para hablar de según qué casos, creo que vamos a tener que tocar los temas o explicarles a la gente el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, no sé, en este punto, no sé si queremos añadir algo más. Nos dejamos alguna anécdota para los siguientes episodios. Bueno, mira, cuando has dicho que ibas a la Ciudad de Justicia, a mí antiguamente lo que pasaba también es que utilizabas la toga de otro compañero. Salía otro compañero y, oye, déjame la toga. Y en una de estas, un compañero me dijo, bueno, cogí la toga y me dijo, compañero, la toga es igual quien la lleve. Lo importante es cómo la llenes. Otra gran frase, ¿no? De esas que dices, bueno... ¿Dónde me he metido? Sí, ni hice caso, ¿no? En aquel momento, porque también ibas a hacer concentrado para el juicio, ¿no? Pero son aquellas frases que vas aprendiendo de grandes maestros, ¿no? De grandes compañeros. Bueno, un buen maestro podría ser un juez, ¿no? Y a colación de esto, te voy a explicar una anécdota que tuve yo en mis primeros tiempos también, donde me enviaron a hacer una sustitución. Esto es muy típico, ¿no? También al abogado junior, que el otro día lo hablábamos. Una sustitución es para una declaración. Es que no hay ni que preguntar. Es el cliente se va a coger el derecho a no declarar. Bueno, muy bien. Era pleno verano, era post-COVID, y por lo tanto, en principio, y digo en principio, abogados, incluso procuradores, estábamos exonerados del decoro, de la toga, ¿no? Entonces, pues bueno, pues uno va con las prisas de hacer la sustitución, acude al juzgado,
al cliente lo vi fuera, lo conocí fuera, digo, mira, vengo en sustitución del compañero, de la compañera, no recuerdo bien, no vamos a contestar. Ya supongo que realmente la conversación previa ya la ha tenido con su abogado director del procedimiento, ¿no? Yo simplemente hago de sustituto. Bueno, entramos a sala, me encuentro a los dos abogados de la parte contraria. Creo recordar que era un tema de compraventa de coches, que es un tema que creo que puede dar también de sí. Entro, simplemente me siento con mi polo, un polo no de marca, un polo del Springfield me parece que era, unos pantalones de pinza, unos zapatos y un reloj. Entro, me siento, hacen las preguntas a mi cliente, la parte contraria, y cuando me toca a mí, con la venia señoría, esta parte no tiene nada, no tiene preguntas. Muy bien, pues declaro por concluida la sesión. Letrados, no se vayan, es el juez. Espérate. Bueno, de acuerdo. Salen mis clientes, bueno, sí salen los clientes, no sé si había procuradores, no lo recuerdo muy bien. Nos quedamos los letrados de la parte contraria y yo, la funcionaria, la fiscal, si la había, no lo recuerdo, sí que la había. Y era un fiscal y el juez. Y me dice, señor letrado, dirigiéndose a mí, sepa usted que este comentario que le voy a hacer no se lo he hecho delante de sus clientes por deferencia, pero usted no cumple con el decoro de la sala. Sí que es verdad que los compañeros de la parte contraria iban trajeados a un nivel máximo, pero yo no iba mal vestido, estábamos exonerados de toga. Venía yo corriendo de hacer la sustitución, que no tenía tiempo de nada, no considero que fuera mal vestido, y me dejó que no supe ni qué responderle, porque claro, en aquel momento, ¿qué le dices? ¿Qué le vas a decir? Señoría, es que no recuerdo ni lo que le contesté, lo que sí que sé es que el fiscal iba con tejanos. O sea, yo he visto juez con sandalias y también lo he visto. O sea, y era un juez muy joven. Era un juez que estaba destinado, que era andaluz, y no doy más datos, que era muy joven aquí en Vilanova y la Geltrú. Pero vaya, no sí sé. que es verdad que hay colores, ¿no? Por ejemplo, porque utilizamos mucho la camisa blanca, ¿no? La camisa blanca sinónimo de neutralidad, ¿no? Con la corbata negra, ¿no? Que es lo típico también, esa imagen que tenemos, porque da seriedad, ¿no? Seriedad junto a la neutralidad, la toga también, ¿no? Su forma de ser. En la antigua Roma, la toga era muy pesada. No tiene nada que ver con la toga que llevamos nosotros. Era muy pesada, era una toga también que costaba mucho de ponérsela, pero también simbolizaba, o lo que quería venir a decir es que es tan pesada. ¿Por qué? Pues porque vas a hablar en nombre de... Que por la responsabilidad. Hacemos, claro, es un poquito también recordarnos es un distintivo. Y no te pasó a ti nunca cuando entrabas en sala, entre la toga, entre el estrado, que está superior, entras en una esfera un poco distinta también, una simbología y un ambiente que vas a debatir cuestiones muy importantes, vas a hablar en representación de, vas a defender, o sea, un poquito la escenografía que digo. Que no sé si lo has oído, pero he escuchado que hay una noticia que habla de que quieren aplicar esta nueva modificación de reducir el estrado para ponerlo al nivel de... Esto lo escuché el otro día. Bueno, y no sé qué tan verdad es, ¿eh? Cuando lo hacemos online, ¿qué? Todo esto se pierde, evidentemente. Sí, por supuesto. Y vas a hacer igualmente... Y he visto compañeros grabándose con el teléfono móvil, entrando en sus intervenciones. O sea que, bueno, es un tema que es más, ¿no?, de historia y de tradición que de otra cosa, ¿no? Javier, vamos a seguir porque te quiero preguntar por más cosas. Yo te quería preguntar, ya desde un nivel quizás más personal o emocional, ¿qué es lo que más te ha marcado en tu trayectoria de estos 20 años? Momentos o clientes incluso, o compañeros. Bueno, te lo he adelantado antes. Los momentos duros son bastante duros. Te replanteas si esto es para ti, si tú eres bueno, si tú realmente puedes dedicarte a esto, hasta que tienes una victoria o tienes un caso de éxito, ¿no? Y de repente eres el mejor, te sube arriba, bajas abajo, ¿no? Es un poco como un yo-yo, ¿no? Vas haciendo. Al final es creer en ti mismo. Piensa que cuando yo empecé en los despachos, a trabajar en un despacho, aún había máquina de escribir. No se utilizaba, ¿no?, como principal, pero secundariamente había máquinas de escribir. Me acuerdo que una vez al mes venía un comercial de la editorial jurídica y traía las novedades jurídicas. Y estábamos como niños, ¿no?, para ver el último libro, la última novedad, ¿no?, aquel comentarios al código, tal. Y eso hoy día es una pasada, ¿no?, las herramientas que tenemos, ¿no? Que siempre digo lo mismo, son herramientas, tanto la inteligencia artificial como bueno, cualquier tema audiovisual te ayuda, pero realmente no olvidemos que, bueno, que nos hemos formado
Y las experiencias pues te van formando también, Marc. Al final yo creo que, ya te lo he dicho, creo que he aprendido mucho más de compañeros, de jueces, de fiscales, de verdad, porque realmente eso te va enseñando. Era un poco transmitir esa sabiduría y ese saber hacer, ¿no? A mí, fíjate, en el primer despacho donde empecé a hacer la pasantía, mis compañeros me decían, digo, bueno, sales ahora creo que estaba en cuarto de carrera, sí, y me quedaba el máster aún. Me decían, tú ahora terminas los estudios, representa que vienes formado y que vas a ejercer, porque es la idea que tienes. Dice, pero nosotras te vamos a enseñar la profesión. Y es así. Pues que yo cuando salí de la carrera no había visto una diligencia de ordenación en la vida, no había visto una demanda, no sabía que era un procedimiento declarativo. No sé si tendría que saberlo, pero me refiero que lo que son los estudios pues no te forman, te forman pues eso, los compañeros y las experiencias. Y fíjate que a colación de esto pues te respondo yo, ¿no? También a esta pregunta. A mí lo que más me ha marcado quizás pues es esto. O sea, un compendio pues de relaciones y de experiencias pues que han acabado con el abogado que soy a día de hoy, que aún me queda mucho, pero esta ha sido un poco la historia, ¿no? Y sí que quería añadir una cosa porque esto sí que me marcó mucho, no tiene por qué ser muy relevante para otros compañeros, pero para mí sí, que es un juicio que celebré recientemente, un juicio penal. Me parece que era un tema un tema sexual, pero que le llamaban por acoso callejero, pero o sea, vulgarmente se conoce más como un delito sexual. Celebramos la vista, era un tema que bueno, era un delito leve, pero que se alargó, fue una vista bastante larga. Y cuando terminamos, pues el juez, pues que no debería de hacerlo, o yo no estaba acostumbrado a escucharlo, ¿no? Nunca, pero nos agradeció a los dos letrados y nos felicitó por haber llevado tanto procesalmente el tema, que requería pues, de una especial complejidad o de un estudio, como de una manera sensible, ¿no? Porque era un tema pues, que al final pues, afectaba a dos personas y bueno, pues, que se debía de tratar como se debía, ¿no? Y eso me marcó mucho, me dio mucha confianza. No sé si tú has tenido nunca, eso que te quería preguntar, alguna vez un poco de síndrome del impostor en alguna ocasión. Yo lo admito, que creo que es algo que he sufrido, pero que bueno, que también se trabaja, ¿no? La confianza y pues estos pequeños éxitos creo que también ayudan, ¿no? a conseguir pues, reforzar tu autoestima y ir creyendo realmente que lo que haces lo haces bien, ¿no? Que por eso estamos preparados y por eso hemos estudiado. No sé si eso es una cosa que a mí me gustaba mucho decir, que somos operadores jurídicos. Y operadores jurídicos entre el abogado, entre el juez, el fiscal, todos somos operadores jurídicos. Estamos haciendo un mismo trabajo, ¿no? Para que se haga justicia, ¿no? Cada uno hace su papel, defiende su postura, pero realmente está bien. Eso que te hizo su señoría está bien. No estamos acostumbrados, ¿no? Pero está bien un poquito más ese lado humano, ¿no? Y después de toda la tensión que hay muchas veces, que eso no lo ve, ¿no? El cliente no suele ver, ¿no? Lo que hay detrás de una preparación de un juicio, o no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Porque a veces te hacen una consulta, te pagan una consulta, pero quizás estás un sábado por la noche en casa y esa consulta te viene a la cabeza. Y el domingo. Y quizás, y a lo mejor tienes que levantarte porque te ha venido una idea, o te ha venido una solución, o no sé. Eso cuesta mucho al principio de trabajar con eso, de vivir con eso. Es un tema que cuesta, que tienes que mantener un equilibrio, ¿no? Un poquito. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo manejas tú ese estrés, ese desgaste emocional? Porque es algo que yo creo que, bueno, igual sí la gente lo puede pensar, porque mucha gente viene aquí y se desahoga. Claro, porque hacemos mucho de psicólogo. Yo lo pienso. O sea, realmente en la carrera no existe, pero igual tendría que haber una asignatura de pedagogía con el cliente, porque es que realmente tenemos que evaluar, ¿no? La situación y cuál es la estrategia legal, técnico-legal que utilizaremos, pero en el fondo hay veces que tenemos que aguantar chaparrones importantes. Entonces, ¿cómo manejas tú eso y luego pues plazos y todo lo que tiene que ver, ¿no? Con la profesión? Tienes que tener una parte humana y reconciliadora con el cliente y a la vez una parte objetiva, porque si pierdes la objetividad, y eso te lo voy a decir por un tema que tú lo sabes muy bien. Cuando llevas temas familiares, por ejemplo, ¿qué ocurre? Es un tema que has hecho mil veces. Yo iba por ahí. Claro, es que por eso te lo pregunto. Lo has hecho 1000 veces, sabes perfectamente cómo hacerlo, pero es un familiar.
hay una carga ahí personal que te hace perder a veces esa objetividad. Es difícil, ¿eh? Yo creo que empatizo muchísimo con los clientes, que yo creo que es parte también de la vocación esta que hablábamos, social, de querer ayudar, de mostrarse abierto a escuchar y demás. Pero también tengo otra virtud que la estoy descubriendo, o bueno, igual ahora verbalizándolo me lo estoy descubriendo un poco más, pero es cierto que consigo separar muy bien lo que es la reunión, aunque haya sido algo dramático, en el momento que salgo por el despacho. O sea, yo no sufro realmente de mucho estrés o de mucho desgaste emocional en este sentido, pero sí que me pasa con los temas familiares y han sido pocos, pero ha habido uno muy recientemente que no tenía mucha complicación o complejidad procesal y que todo tenía que ir, o en principio tendría que haber ido como al final fue, pero que realmente me tenía comido por dentro y era una cosa que realmente estaba dominando. Es natural. Y es verdad, ¿eh? Es una cosa que es muy curiosa porque te pueden venir aquí con consultas realmente dramáticas o con gente que... Pero yo sí que es verdad que yo sí que me olvido, lo separo, ojo. Sí, y al final la clave, Marc, es rodearte de buena gente. Llegas a casa, te comprende tu esposa o tu pareja, tu familia sabe que has tenido un mal día o estás tensionado por algún tema. O sea, ese guiño, ¿no? Es lo que te ayuda, porque a veces también necesitamos un poquito de ayuda. Tú solo te doy un dato. Dentro de la Mutua, del Colegio de Abogados, tenemos sesiones de psicología al año, ¿no? No sé cuántas, 10 o no sé cuántas, ¿no? Pero una atención, una orientación. Si está, es por algo, ¿no? Sí, la salud de los abogados, la salud mental. ¿no? Pero al final es la familia, la pareja, lo que te ayuda. El entorno es importante. Sí, coincido mucho contigo. Y en ese sentido, ¿cómo concilias tú? Pues, ¿puedes conciliar? Sí, hombre, después de 20 años... Somos autónomos. Si no concilias después de 20 años, mal asunto, ¿no? Porque realmente al principio cuesta mucho, pero luego llegas a ese punto en el que disfrutas. También disfrutas. La libertad, en el fondo es una libertad. Sí. Estoy muy contento con lo que hago. No sé hacer otra cosa, ¿no? A ti no sé si te pasa eso a veces, que te planteas si te hubieras dedicado a otra cosa o algo, pero realmente creo que somos afortunados y disfrutamos, ¿no? A pesar de lo que hemos dicho, ¿no? Que tienes historias también tristes o menos buenas y bueno, es un poco el reflejo de la vida, ¿no? Yo di muchas vueltas y empecé como freelance, que se le llama ahora, porque en el fondo empecé como freelance. Pasé por un instituto haciendo de profesor de formación profesional, que no tiene nada que ver. Pensé incluso en habilitarme como procurador y las cosas pues como son. He terminado donde creo que debía terminar, que es ejerciendo pues, por cuenta autónoma, ¿no? En colaboración contigo, pero sí que es verdad pues, de una forma que me permite y que me encanta conciliar y que sabemos que tenemos la libertad, que nos compenetramos muy bien en el fondo también, porque cuando uno no responde puede estar el otro y que eso nos da también pues eso. Yo el despacho lo tenemos, tú no tanto, pero yo lo tengo muy cerca y entonces pues es que no me hace falta ni teletrabajar, me refiero. Hay muchos freelance que ahora pues, están muy abonados, ¿no? Al despacho digital, pero a mí me encanta mi rutina de coger y venir al despacho. Yo creo que es sano también y hay muchos clientes que son de la vieja escuela y están aquí pues, presencialmente también y necesitan de esta atención personal que nosotros también ofrecemos. Y de vez en cuando evadirte, ¿no? Por supuesto. Hobbies y bueno, es importante también tener una vida familiar o personal, ¿no? Javier, para ir acabando, te voy a hacer 3 preguntas. Wow. 3 preguntas para dejar pues, un poco de reflexión, ¿no? Venga. ¿Qué le dirías a tu yo del primer año, del abogado que salió de la universidad? A mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, cuando yo empezaba, que cuando te equivoques, cuando te caigas, levántate, insiste, cree en ti. Un poquito más esa falta de confianza que a veces tenemos o nos pasa y realmente se pasan momentos grises. Entonces, esa confianza, ese apoyo, ojalá no pudiera haber lanzado una frase, ¿no?, al pasado para decirte, no pasa nada, tranquilo, que esto, ya verás, esto será un aprendizaje. Porque de verdad que te lo piensas, ¿no? ¿Y a ti? Yo coincido contigo. Yo creo que vamos en la misma línea. Igual es un tópico, ¿no? Bueno. Esto de que, bueno, pues que igual hubiéramos tenido que espabilar un poco antes
Pero sí, justamente esto de quitarse, yo le diría que se quitara el miedo de intentar las cosas, que está muy de moda ahora lo de salir de la zona de confort, pero es real. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con miedo, pero hacerlas, porque al fin y al cabo es lo que te hace progresar. Y eso, y que espabile y, Claro que se lo crea, que nadie le ha regalado nada, porque nadie me regaló nada nunca, y que eso, que el síndrome del impostor, todas estas cosas realmente hay que trabajarlas, y creo que las he trabajado, pero que es un continuo. Estoy seguro que tienes más éxitos que derrotas. Es así, no tiene otro secreto. No sé si has escuchado muchas veces esta frase de la mayor felicidad es acostarse con la conciencia tranquila, ¿no? De haber hecho lo mejor que has podido, ¿no? Tener esa paz. Sí. Igual es un poco esto. Sí. Ahora, si lo haces, lo intentas o sabes que no te ha dado tiempo a leer bien una demanda o no has mirado jurisprudencia y voy a probar a ver qué ocurre, habrá una parte de ti que te va a destapar y realmente lo vas a pasar muy mal. También va con el profesional que seas, ¿no? Sí. Nosotros somos, creo que los dos, cogemos la responsabilidad, la asumimos desde el primer momento, pero sí que es verdad que el tema lo miramos, lo contrastamos y no presentamos y no damos por hecho nada, ¿no? Yo creo que esto también es nuestra seña. Bueno, Javier, pues te voy a preguntar otra cosa, te voy a preguntar dos cosas más. Yo me gustaría saber cuál es la frase que refleja tu visión sobre el ejercicio de la profesión. Vale. ¿Cómo definirías tú el ejercicio de esta profesión? Mira, la frase no es mía, es de un jurista romano. Y va a parecer muy preparada, pero realmente te voy a explicar la anécdota. Es de Ulpiano, ¿eh? Y realmente yo cuando esta frase la descubrí en un libro de un fiscal, leyendo una biografía de un fiscal, citaba a Ulpiano y me encantó. Y eran 3 frases. La primera decía, lo decía en latín, honeste vivere, vivir honestamente. ¿Vale? Bien, suena muy bien. Luego decía, no hacer daño a nadie, leminen ladere, no hacer daño a nadie. También, me encanta esa filosofía. Y luego, muy típico también de fiscal, que esto supongo que le gustaba, ius sum quique tribuere, dar a cada uno lo suyo. Estas 3 frases me las puse en el primer despacho que tuve, en latín, como si fuera una pancarta grande. Y cada día que entraba al despacho las leía, las veía. Indirectamente, y era una manera bueno, era mi visión, ¿no? De cómo trabajar, ¿no? De cómo... Y realmente funcionan. Imagínate, un jurista romano actualizado ya... Pero eso es un buen método, Sí, el manifestar, ¿no? Las cosas positivas o las cosas que a ti te hacen sentir bien. Creo que es un buen método. A mí me ha dado buen resultado, las tenía como un lema, una manera de vivir honestamente, realmente eso lo teníamos que hacer todos, ¿no? Sean abogados, sea cualquier profesión del mundo, ¿no? Es lo que más te llena en esta vida y ser honesto contigo y con los demás, es muy importante. Pues yo quizás una frase no, pero en lo que he pensado es en una cosa que se reduce en ser amable. Ser amable con los clientes, con los compañeros, con la gente que trabaja en el juzgado, con procuradores, con absolutamente pues, todos los operadores jurídicos que llamábamos antes, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil conseguir cosas desde negociaciones, desde acuerdos, desde resolver temas amistosamente, desde la amabilidad, que desde un discurso pues litigioso, ¿no? O lo que normalmente pues, recibimos, que muchas veces pues, terminamos por no poder cerrar pues, por no sé si las instrucciones que deben manejar de los clientes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que con la amabilidad, o sea, con una sonrisa en la cara muchas veces se consiguen muchas más cosas que justo lo contrario. Y aun cuando recibes justo lo contrario, que es cuando más quizás es que hay que ser así. Yo no lo concibo de otra manera. No sé si a ti Sí, esa frase incluso me la repitió otro compañero diciendo la persona amable es invencible. O sea que sigues una trayectoria muy buena. Eso te ayuda mucho a actuar de una manera que te va a dar muchos éxitos y realmente vas a conseguir más que no teniendo una actitud contraria, ¿no? Muy bien. Y para cerrar, un mensaje para los oyentes. ¿Qué mensaje dejamos? Esto va a quedar para el siguiente invitado, pero ¿qué mensaje les dejamos a los oyentes? ¿Te gustaría soltar una pregunta que le hagamos al siguiente invitado? ¿Sin saber quién es? Sin saber quién es. Por ejemplo. ¿Qué te parece? Venga. Venga. Por ejemplo, ¿cuál recuerdas de anécdota más surrealista en tu
en tus primeros 5 años de ejercicio. Venga, pues la dejamos y para... sea quien sea, porque puede ser, claro. hemos dicho que... Claro, ¿no? Tenemos un listado de abogados, de algún procurador también. Igual hay algún juez que se deja caer por aquí, ojalá. Y nada, pues vendremos con esto y mucho más. Hoy es el principio, habrá salido como habrá salido, pero la intención es eso, ¿no? Pues entablar una conversación informal, hablar de todo esto que realmente tiene que ver con derecho, pero que se aparta de lo que es estrictamente jurídico y que tenemos ganas de contar, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si algún mensaje final, si no, despedimos. Pues muy bien, enhorabuena, ¿no? Porque la iniciativa es muy buena y yo creo que vamos a contar muchas historias que van a ser muy útiles, ¿no? Pues nada, queda dicho, nos veremos próximamente en un nuevo episodio con nuevos invitados, con la pregunta que hemos dejado aquí el compañero y yo, y nada, seguirnos, compartir y si os gusta el contenido, pues apoyarnos porque a nosotros nos hace mucha ilusión. Nos vemos en Entre Togados. Hasta pronto.